Gracias a todos por estar presentes. Vamos a reanudar estas pláticas sobre restauración con unos temas que yo creo que son interesantes, que quisiera compartir con ustedes. La relación emocional con la arquitectura es, sin duda alguna, una condición inevitable de la existencia humana. Esta interacción personal en ningún lugar es tan interesante como donde la arquitectura ha dejado de servir su propósito original y se encuentra entre su inminente desaparición o un posible renacimiento. Esta condición representa un reto para la sociedad que, cautivada por el pasado y el valor testimonial de su arquitectura histórica, reclama su reutilización para fines culturales, artísticos o de servicio a la comunidad. En la sesión introductoria presentamos sin mayor detalle una relación de algunos inmuebles que hemos intervenido, pero a partir de hoy veremos diversos estudios de caso con un énfasis en su historicidad y en su refuncionalización. Iniciamos hoy con inmuebles históricos de origen virreinal. Más adelante veremos otro grupo de arquitectura ecléctica del romanticismo y al final presentaremos arquitectura postrevolucionaria y pionera del modernismo en México. En la novena sesión veremos algunos ejemplos internacionales de conservación de ciudades históricas, como son Trinidad en Cuba, Antigua en Guatemala y Nantucket en los Estados Unidos. Para concluir, se llevará a cabo una mesa redonda con el tema integración de arquitectura histórica con la integración con arquitectura contemporánea, lo que yo le llamo el binomio arquitectura histórica, arquitectura contemporánea, con la participación de los destacados arquitectos Jorge Gamboa de Buen, Felipe Leal, Dolores Martínez Orralde y Javier Sánchez. Los inmuebles patrimoniales de nuestro país, que veremos a partir de hoy, representan mucho más que su propia belleza y capacidad de inspiración, ya que son además cronistas silenciosos de la historia que nos define como grupo humano y nos brindan la oportunidad de rectificar el camino de deterioro que afecta a nuestros centros urbanos. Sin embargo, al ser una disciplina con sus propias características, es importante precisar a continuación algunos aspectos teóricos que le dan consistencia. En la visión moderna de la teoría de la restauración, hubo dos personajes que muchos conocemos, que fueron clave, porque fueron criterios opuestos en la teoría de la restauración, el británico John Ruskin y el francés Viollet-le-Duc. En grandes rasgos, Ruskin creía en el respeto absoluto a la historia de la obra a intervenirse, nunca reponiendo sus elementos perdidos, sino solo conservando lo existente. Por el contrario, Viollet-le-Duc abogaba por la total restauración de los elementos perdidos en una obra para una recuperación total. Entrado el siglo XX, el teórico italiano Camillo Boito, que ya mencionamos, propuso en sus escritos una conciliación entre las ideas de Ruskin y la necesidad de restaurar en la que creía Viollet-le-Duc. Boito defendió el valor documental de los monumentos, por cuya razón debían ser preferentemente consolidados antes que restaurados, y propuso evitar adiciones o reformas que pudieran ocultar los datos históricos proporcionados por cada edificio. Consideraba una condición primordial respetar todas las fases y elementos constructivos de cualquier época, porque relataban la propia historia del monumento. En caso de ser inevitable el añadido de partes nuevas por problemas estructurales u otras necesidades, proponía hacerlo con caracteres y materiales distinguibles de lo antiguo, marcados con la fecha o signo identificativo de la restauración y por supuesto sin interferir en la imagen, en la unidad de imagen del edificio. Camillo Boito resumió su teoría en 8 puntos. Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo antiguo. Aquí de mis compañeros de restauración quisiera que me comentaran sobre cada uno de estos temas. ¿A qué se refiere con la diferencia de estilo entre lo nuevo y lo antiguo? ¿Quién me puede decir? En un proceso de restauración, a la hora de intervenir hay que hacer una diferencia muy precisa entre lo que tiene el inmueble y lo nuevo que se le incorpora. Tiene que quedar muy claro.
la diferenciación de materiales en sus fábricas, que los materiales deben de tener exactamente la apariencia de lo que son, no aparentar una cosa que no sus cualidades intrínsecas. Supresión de molduras y decoración en las partes nuevas, limitando el añadido a elementos esquemáticos y abstracciones volumétricas. Cuando uno interviene en un monumento y tiene uno que buscar una recreación de algún elemento arquitectónico, no se hace con elementos precisos, sino se hace con elementos esquemáticos o con abstracciones volumétricas. Exposición pública de las partes materiales que hayan sido eliminadas en un lugar contiguo al monumento restaurado. Es la parte didáctica de la restauración. Se tienen que exponer públicamente las partes y los materiales que fueron eliminados en su momento en el proceso de restauración. Todo esto es sinceridad en el trabajo. Grabado de la fecha de actuación de un signo convencional que identifique las partes restauradas. En el proceso se debe de determinar exactamente la historicidad y el fechamiento de cada uno de los elementos de las partes restauradas. Luego, la descripción explicativa sobre el monumento y el sentido de la intervención realizada en el mismo. Debe de quedar muy clara cuál fue la intención, la teoría que respalda la intervención en cada uno de los distintos casos. Descripción y fotografías de las diversas etapas de los trabajos. Insisto en la parte didáctica de la restauración. Deben de estar situados donde se encuentra el mismo edificio o en un lugar público próximo, o bien una publicación es necesaria de los trabajos que se realicen en cada una de las restauraciones. Otro es el número 8, de lo que dice Boito, que es fundamental en los procesos de restauración, que es su conciliación de lo que decía Roski y de lo que dice Viollet-le-Duc, la notoriedad visual de las intervenciones realizadas. Tiene que ser evidente lo que se intervino, que tiene que quedar muy claro y no puede estar oculto en el proceso de restauración cualquier añadido que se le llevó a cabo o cualquier procedimiento que se realizó. Hoy en día los criterios conservacionistas han sido plenamente aceptados, defendiéndose al menos una teoría, una opción integradora y moderada entre el intervencionismo y el respeto a la antigüedad. Aparte de las ideas ya clásicas, la restauración también está muy influida por los planteamientos más modernos y la necesidad de regular la conservación y restauración de los monumentos y obras quedó plasmada desde 1964 en las Cartas de Venecia, que obviamente no vamos a repetir. A partir de entonces, la definición más reciente de restauración va unida a la de conservación, ya es un binomio de restauración con conservación, con la idea de recoger todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural. Estas medidas se pueden clasificar en varios tipos, pero fundamentalmente son 3, ya como resultado de la conciliación de las teorías. En primer lugar, la conservación preventiva. Son las acciones indirectas para minimizar posibles daños. Siento yo que es donde deberían de profundizar las inversiones públicas en los monumentos nacionales, en la etapa de la conservación preventiva, que a semejanza del mantenimiento, no existe cultura tal que nos permita hacer que se prevenga el daño en lugar de tener que resolverlo después con una restauración. La conservación curativa son acciones directas para detener deterioros y consolidar las características de la obra de arte, que es la intervención directa sobre el monumento, desde el punto de vista de la conservación. Y el tercer punto es la restauración, ahí está la conciliación de Boito, propiamente dicha, acciones directas que pretenden recuperar parte de las características, los significados o las funciones de la obra de arte, porque ya se han perdido o deteriorado. Eso quiere decir que es mucho más importante que se pueda tener una inversión en su momento que una inversión mucho mayor posteriormente cuando se requiera ya un proceso de restauración más serio.
continuación presentaremos algunos casos de conservación profesional. 3 edificios históricos de origen colonial: San Agustín de México, el Nacional Monte de Piedad y el Hospital del Divino Salvador del Mundo. Primero, recordar lo que la Ley Federal sobre Monumentos y Sitios Arqueológicos define para un monumento histórico. Son los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos, arzobispados, obispados y casas corales, seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la práctica de un culto religioso, así como a la educación y a la enseñanza. Y también son las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. Esos son los que define la Ley Federal de Monumentos de 1972, que son los monumentos históricos. El antiguo templo de San Agustín, monumento propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una magnífica iglesia que formó parte de uno de los más grandes conventos de los frailes mendicantes que llegaron a México, con la orden de los agustinos. La primera piedra fue colocada por el virrey de la Nueva España, Antonio Mendoza, en 1541. La edificación original del templo se realizó de nuevo debido a que tuvo un incendio que lo destruyó, por lo que la edificación actual es de 1692 del siglo XVII. En 1884 se instaló la actual Biblioteca Nacional. Años después, al mudarse a la ciudad universitaria, la UNAM se ha dado la tarea de restaurar el templo y sus anexos de acuerdo con las posibilidades presupuestales, pues le tiene destinado un uso sociocultural y educativo. El proceso de rehabilitación del templo en el cual participamos fue básicamente de reestructuración del inmueble, ya que presentaba serios daños que comprometían la estabilidad del monumento. El proceso de restauración que se ha seguido en San Agustín lleva muchos años, muchos de los cuales ha estado abandonado por la gran cantidad de recursos económicos que eso implica. También han trabajado muchas compañías especializadas en restauración. Nuestra participación fue muy reciente, tuvo que ver exclusivamente con la parte estructural, a partir del proyecto que se hizo en ese sentido del Instituto de Ingeniería. La bóveda presentaba múltiples fracturas en diversas trayectorias. Las filtraciones de agua eran abundantes y coadyuvaban al desprendimiento de fragmentos de mampostería y de aplanados. Requirió del trabajo intenso del Instituto de Ingeniería para el proyecto estructural. Hubo que tratar las grietas colocando elementos como grapas de recinto perpendiculares a la dirección de las fisuras, y las separaciones de mampostería fueron inyectadas mediante tubos de cobre colocados para introducir por estos la lechada o cementante con diversos aditivos. Se encontró gran cantidad de dovelas desplazadas, fracturadas, fuera de su colocación original, en los arcos fajones de la bóveda principal, mismas que tuvieron que ser reubicadas o sustituidas posteriormente. Hubo que inyectar la bóveda por el extrados para que los arcos a su vez fueran detenidos por unos yugos que los mantenían en su lugar, y con el auxilio de gatos mecánicos se mantuvieron abiertas en tanto se cambiaban las dovelas fracturadas. La cúpula, con un diámetro de poco menos de 15 metros, presentaba agrietamientos importantes y se encontraba inclinada hacia el suroriente. Por este motivo, hubo que recuperar la cohesión de la mampostería por medio de un cosido con grapas de recinto e inyecciones de mezcla para detener el empuje de la cúpula sobre el tambor. Se utilizó una faja de fibra de carbono alrededor de la base. La etapa de reestructuración fue quizás la más difícil y la más peligrosa de las obras en las que hemos participado. Sin embargo, era necesario garantizar la estabilidad del inmueble y la seguridad de los cientos de personas que habrán de visitar el monumento una vez que abra sus puertas con el nuevo uso que determine la universidad para este inmueble. Es una frase agustina que tiene mucho que ver con los preceptos de la restauración. La prudencia es amor, que establece sabias distinciones entre lo que se estorba y lo que se ayuda.
Es la primera aproximación que se hace a un inmueble al restaurarlo, es qué es lo que le estorba, qué es lo que le sobra, qué es lo que le haría bien en su proceso. Curiosamente es una máxima de los agustinos. Aquí un dibujo de Pedro de Arrieta, el arquitecto de 1737, donde podemos ver claramente la ubicación del convento agustino, del templo, digamos, en la zona del convento. Se ve exactamente un puente que construyeron los agustinos para pasar por encima de una calle hacia la otra parte de la instalación. Se ve claramente la orientación norte-sur del templo y la vista es una vista desde el poniente de la ciudad. Para el que no conoce el templo de San Agustín, que es lo que queda nada más después de la desamortización de los bienes eclesiásticos, que se perdió todo el resto del convento agustino. Esa es la fachada que da a Isabel la Católica. Vemos aquí la entrada principal de la nave mayor del templo. Todavía en proceso de sus últimos detalles de su restauración, ya prácticamente lista para que se le asigne un uso adecuado, que es lo que vamos a hablar en esta ocasión sobre la refuncionalización de los inmuebles y lo que representa para un edificio el que se escoja un correcto uso, que sea respetuoso de la historicidad del inmueble y que sea necesario para que pueda ganarse su solvencia económica a partir de ese día. Esta es la fachada lateral del templo principal, de la nave principal. Muchos trabajos de restauración tuvieron que hacerse que fueron también producto del proyecto estructural del Instituto de Ingeniería. Hubo que hacer inclusive unos cortes muy grandes porque el terreno es muy cenegoso, desde su origen le ha causado muchos problemas al inmueble y hubo que, por parte del Instituto de Ingeniería, que diseñar una junta constructiva que fue necesario con este proyecto hacer una separación entre los dos cuerpos más importantes para evitar su hundimiento general y sobre todo un hundimiento diferencial que estaba teniendo muy regularmente. Esta es la toma de la capilla del tercer orden, entrada principal. Este es un dibujo del Cristo que tiene la fachada barroca del tercer orden, que vale la pena se pueda. Una vista de la nave principal con su bóveda, cañón corrido con lunetos y sus arcos fajones, que fue la principal preocupación estructural que tuvo el Instituto de Ingeniería y lo que tuvimos que solventar nosotros con nuestro equipo de trabajo. El templo durante muchos años fue biblioteca, por eso está desprovista de su carácter religioso. A través del tiempo se fue convirtiendo en lo que ahora es un templo muy solemne, muy sobrio. Aquí hay unas fotos de los trabajos que se realizaron con los problemas inherentes a una altura tan generosa. Trabajar en este tipo de alturas. Su revisión principalmente de las fracturas y de los daños causados por los hundimientos. Después de esto se hizo una plataforma con andamiaje a más de 30 metros de altura para poder alcanzar toda la parte de la parte interna de la bóveda, que es donde presentaba sus mayores daños. La cúpula
ahí todavía tenía muchos problemas, todavía no se intervenía. Vamos a ver ahorita lo que hubo que hacerle. El espacio es un espacio extraordinario que seguramente con su nuevo uso de un espacio para la cultura y para eventos sociales va a tener muchos elementos para poder realmente tener un uso continuo. Ahora vamos a pasar a la reestructuración en sí de los arcos fajones, de las bóvedas y la cúpula, que fue lo más dañado que intervinimos. Las bóvedas de cañón corrido con lunetos, hechas de mampostería y sellar de piedra de tezontle, seccionada por arquería de piedra con los arcos fajones. Su deterioro estructural fue una serie de fracturas en distintas trayectorias debido al asentamiento diferencial que presenta el monumento por la situación del terreno en el que se encuentra. Fue que desde el principio de su construcción le causó problemas técnicos como los que podemos observar. Aquí vemos a los trabajadores haciendo un estudio minucioso retirando los aplanados para detectar exactamente por qué parte de la bóveda se encontraron las fisuras, para señalarlas y proceder a su reparación. Aquí no se alcanza a ver, pero ya de cerca, una vez que hicimos todo el tapial a 30 metros de altura, pudimos detectar exactamente las trayectorias y la cantidad de fracturas y cuarteaduras que tenían las bóvedas. Otro problema importante fue la cohesión y estabilidad en la mampostería de la fábrica de los muros, por lo cual, como comentamos, se tuvo que hacer un cosido, una intervención mecánica a base de colocar de manera perpendicular grapas, unas placas de recinto, en sentido transversal a las grietas, y proceder a la inyección mediante puertos con tubos de cobre para poder introducir la lechada de base cemento y aditivos expansores y poder remediar el problema de las corteaduras. Se hizo una etapa preliminar de detección de daños, un diagnóstico de exactamente en qué consistían las cofisuras de la bóveda, tanto por la parte baja de la bóveda como por la parte superior. Esto obviamente es un trabajo muy complicado que se hace con topógrafos, un trabajo de gran precisión para determinar el grado de problemática que representaba el resolver el problema de las fisuras. No solo resolverlas, sino además tomar las medidas necesarias para que no se volvieran a presentar a pesar de la fragilidad del terreno. Los arcos de cantera gris, los llamados fajones, de cantera gris de los Remedios, compuesta entre sus costados, norte y sur por 88 dovelas, con su respectiva clave central. Ahí se puede ver el gráfico con las que requerían una reposición total o las que nada más estaban desplazadas. La dimensión de la dovela son de un peso de 400 kilos, casi media tonelada por dovela, un peso total de 40.5 toneladas. El deterioro estructural fue la fractura misma de las dovelas y el desplazamiento vertical de estas. El problema era reponer las que estaban fracturadas y reacomodar las que estaban desplazadas. Hubo un desprendimiento del empotre entre la dovela y la bóveda. El vínculo entre la bóveda y las dovelas se encontraba separado. Y eso era también un problema importante que causaba el estallamiento de las dovelas por compresión y el desplazamiento de su ubicación original. Aquí vemos cómo inclusive ya había habido una reparación preliminar anterior con una placa de acero
que corría por la parte baja de los arcos y se unía a un sistema de tensores que jalaban a la bóveda para que no se desplazara horizontalmente hacia afuera, causándole mayores problemas de filtraciones de agua a través de las cortaduras. Aquí se ven los tensores y el elemento metálico que los detenía, que ya se habían separado inclusive de la propia cantera. Aquí vemos algunas fotografías del estado de deterioro que se encontró. Se ve el desplazamiento enorme de las dovelas, totalmente fuera de su trayectoria normal. Y en la simbología podemos ver exactamente cómo se determinó cuáles eran las que se reparaban y cuáles eran las que reubicaban. Cuatro de los arcos fajones se hicieron uno por uno. Fue necesario hacer un procedimiento muy complejo por la cantidad de peso que eso implicaba y la necesidad de que los trabajadores subieran cada una de las dovelas con ese peso tan grande, y además del procedimiento de retirar las que estaban fracturadas, abrir el espacio para recibir las nuevas, tomar la medida exacta para que se pudieran fabricar físicamente en el lugar y subirse por medio de unos malacates con esa capacidad de carga. Aquí vemos un grafismo lineal desdoblado del arco, en el que se ven los daños enormes donde se presentaban principalmente las fracturas. Aquí vemos la parte de la colocación de los tensores, que de hecho ya la mayoría estaban colocados cuando llegamos. Hubo nada más que hacer algunos ajustes. Los procedimientos para detectar las cortaduras principales de la parte superior de la bóveda. Aquí se ve la bóveda limpia. El procedimiento de intervención, la sustitución de las piezas fracturadas por nuevos elementos, la recolocación de piezas desfasadas en su estado de su original ubicación. Primero, la apertura de la caja, que es una demolición a esa altura con ese peso de la pieza fracturada, se demuele para poderse retirar. Se dice una colocación de gatos para troquelar y evitar desplazamientos hacia el interior del espacio abierto. La colocación luego de la pieza nueva ya elaborada físicamente en el taller, ahí mismo en el lugar. El ajuste final de dovelas de acuerdo a las dimensiones de la caja. El colado de las juntas y el empotre para que uno de los esfuerzos, para que se puedan unir los esfuerzos mecánicos del conjunto de la bóveda con el propio arco fajón. El rejunteo mismo para el colado de la pieza nueva con la lechada de cal arena y la inyección del cemento con los aditivos expansores que le den la solidez que requiere la dovela para no volverse a desplazar. Eso con todas y cada una de las dovelas, deteniéndola con distintos elementos que ahorita veremos. Este sistema de sujeción de dovelas. Así dice un sistema de sujeción a base de yugos para detener las dovelas en tanto se hacía el procedimiento del que estamos hablando. Aquí se ve cómo se colocaron unas viguetas de acero que se perforó la bóveda de un lado para otro y eso nos sujetaba los arcos en tanto se hacía la reposición de las dovelas. Se ve el trabajo que comentamos, la demolición de la dovela fracturada. El empleo de gatos hidráulicos como separadores, porque una vez que se abre la dovela se puede cerrar el arco, entonces tenía que meter gatos hidráulicos para que fungieran como separadores y no se cambiara la dimensión del vano donde se iba a colocar la pieza nueva. Todo el trabajo posterior fue la reconstitución de la bóveda misma, la cohesión de la mampostería de la bóveda que estaba totalmente disgregada y el acabado final del ladrillo de recubrimiento que se fue necesario colocar en toda la superficie de las bóvedas.
Los pináculos también hubo que buscar la manera de retenerlos en su posición vertical, porque corrían el peligro de desplomarse en cualquier momento con cualquier tipo de movimiento telúrico. Básicamente el trabajo estructural consistió en la cuestión de la bóveda de cañón corrido con sus lunetos y la reparación de los arcos fajones que se encontraban en un estado de deterioro deplorable. Aquí están los pináculos, todavía sin el sistema de sujeción que hubo que colocarles. Ya prácticamente terminada el recubrimiento. De ahí pasamos a la cúpula, que es una cúpula de mampostería de tezontle, con un diámetro de casi 15 metros y una peralte de casi 6 metros de altura. Tenía un deterioro estructural muy importante, con grandes grietas en su superficie y una inclinación muy clara hacia el sur poniente sobre su eje original, o sea, totalmente desfasada. Y obviamente la problemática es la compresión de la cúpula sobre su base y la filtración de agua que se entraba por las fracturas que tenía la mampostería, que ya había perdido su cohesión. Así es que el objetivo fue devolver la cohesión y la estabilidad de la mampostería de la cúpula, para lo cual fue necesario utilizar la fibra de carbono como refuerzo en el tambor del elemento arquitectónico. Se aplicó como una faja y obviamente se hizo un cosido donde se requería en las fisuras que se habían abierto y la inyección que siempre se realiza para poder cerrar las oquedades que quedan pendientes. Y luego la parte más complicada, pues desde el punto de vista formal, por la geometría de la cúpula, el reconstituir los diseños del azulejo exactamente como estaban en su situación original. Tuvo que hacerse un levantamiento muy preciso de todas y cada una de las piezas en sus dimensiones, en sus colores y en sus características, para volverlas a colocar, para que quedaran exactamente como estaban de origen. Esto, como ustedes saben, es muy difícil en el momento que cambia el plano donde se van a colocar, cambia obviamente la dimensión de los azulejos en la medida en que se va modificando la base sobre los cuales se van a colocar. ¿Y cómo se modificó? Porque se reajustó el hundimiento lateral que tenía la cúpula. Fue necesario hacer un replanteamiento de las dimensiones y de los diseños sin que se alteraran sus características originales. Ese es un trabajo que se ve muy simple, pero es verdaderamente complejo el hacer el trabajo geométrico con topógrafos, determinando exactamente cómo está la superficie sobre la cual se colocan los azulejos. Hemos utilizado últimamente muy regularmente los sistemas estructurales de poca invasividad que son tan importantes en la cuestión de la restauración y que se han experimentado poco, pero uno de los que más nos ha servido es en la fibra de carbono, que nos ha dado resultados excelentes desde el punto de vista estructural y sobre todo porque quedan totalmente imperceptibles y con un trabajo físico muy importante y muy eficiente. Ya terminada la cúpula, se hicieron pruebas para ver la parte superior del remate. Ese ya no lo hicimos nosotros, nada más hicimos los trabajos con una maqueta 1 a 1 para ver la altura que se debería de poner el elemento, porque no se tenían mucha información reciente, sino algunos grabados antiguos que nos indicaban cómo había sido el cupulín en el remate de la cúpula general. Aquí ya se había terminado la azotea, ya para entonces habíamos terminado todo el problema estructural que tenía la bóveda, los arcos fajones y la cúpula, y la apariencia y sobre todo el trabajo mecánico de las azoteas es ahora otra cosa que nos permite que
conserve su impermeabilización y evite los daños que regularmente está sometida por las filtraciones de agua. Eso ya la siguiente compañía restauradora que entró fue la que terminó con el remate. Obviamente eso tuvo que ver con todos los elementos arquitectónicos que hubo que recuperar a la hora que se hizo el trabajo general de las azoteas. Todo el azulejo que se perdió en el procedimiento de recuperación de la estabilidad y de la geometría de la cúpula tuvo que ser reemplazado por azulejos con las mismas características, con las mismas condiciones, con los mismos colores y con los mismos diseños. Es la parte baja de la cúpula donde se encuentra el tambor. El resto de las superficies de la bóveda ya totalmente terminada, corregidas las pendientes para tener una evacuación del agua adecuada y no tener más problemas con las filtraciones de líquido. Y es otra cosa lo que se puede vivir en el espacio interior. Ya no tiene las fracturas, ya no tiene las humedades, ya no tiene los desplazamientos de las dovelas de los arcos fajones. Ya tiene un trabajo estático totalmente regular que le permite tener la certeza de que no va a tener ningún tipo de colapso en ninguno de los casos que pudiera venir algún tipo de terremoto o cualquier hundimiento por el terreno cenagoso que en el que se encuentra. Aquí ya estamos terminando y salimos de la obra y creo que el resultado final ahí se puede ver ya con la linternilla que no nos tocó a nosotros hacer, pero que quedó aparentemente con una proporción muy adecuada al templo de San Agustín. Pasamos ahora al Nacional Monte Piedad. Este inmueble está ubicado en el predio con la mayor carga histórica de todo el país. Se ha participado por siglos de los más trascendentes acontecimientos que le han dado la conformación actual. Fue residencia señorial de Tlatoanis, habitación de Moctezuma, centro del poder político-militar que instituyó Hernán Cortés, fue casa de moneda, se mantiene activa como una de las pocas instituciones virreinales aún vigentes. Comentábamos que hay 3 instituciones que aún conservan su uso original, que son obviamente el Nacional Monte Piedad, que desde su origen virreinal ya era tal, el Hospital de Jesús, que sigue funcionando con ese mismo uso, y el Colegio de Vizcaínas, que desde su fundación tiene también el mismo uso y se ha mantenido como una de las 3 instituciones que tienen con su misma utilización funcional desde que fueron inaugurados hace ya varios siglos. Desde hace 4 años se ha llevado una rehabilitación, un proyecto de rehabilitación integral del inmueble, que es enorme. Si ustedes lo ubican, está exactamente en la calle de 5 de Mayo y la calle de Palma, y la otra es Monte Piedad, a un costado de Catedral. Ocupa prácticamente una manzana completa y ha sido el resultado de una fusión de distintas esculturas, arquitecturas a través del tiempo, que se han ido consolidando en un edificio con una serie de problemas que ahorita veremos. La rehabilitación integral no solo contempló o contempla, porque sigue en proceso, llevamos 4 años trabajando, no solo la parte administrativa en la que tuvieron que hacer una serie de modificaciones en sus sistemas de manejo de joyería y de todo lo que se empeña en el lugar, sino también tomar una aproximación más activa hacia el proceso de rehabilitación arquitectónica del inmueble, porque se había estado abandonado durante muchos años y tenía ya grandes problemas porque es la ruta de las manifestaciones, y
por ahí siempre pasan y las pintaban reiteradamente, por lo que tenía muchos problemas desde la parte física de las fachadas y la parte interior, porque, como les dije, había sido resultado de la fusión de muchos distintos casas que se fueron uniendo al conjunto a través del tiempo. La parte inicial de la entrada del contrato con el que nos convocaron fue la restauración misma de las fachadas, particularmente porque ya tenían un deterioro muy grande en toda la parte del recinto, del zócalo del recinto, de la parte del tesontle, que también tenía muchas piezas disgregadas y muchas que ya estaban a punto de caerse, y desde luego toda la parte de la cantera gris de los remedios, que presentaba problemas desde los más elementales de pequeños resanes que requería hasta una exfoliación o polverulencias que presentaba en varias partes, faltas de elementos de cantera que se habían perdido y reposiciones totales que requería. O sea que el procedimiento no solo era la limpieza, sino el tratamiento de todos los elementos decorativos y constructivos de las fachadas que hubo que restituir. Como les decía, fue un producto del crecimiento a través de los años, e inclusive el último piso es un piso muy reciente, pero desde luego se hizo también siguiendo los mismos elementos de la arquitectura neocolonial que rifaba en el momento que se construyó la parte superior. Materiales clásicos del neocolonial, como el recinto del rodapié, el tesontle que ya hablábamos, y la cantera gris de los remedios, la herrería y la madera de encino. Esta es una de las fotos finales después del proceso de restauración de las fachadas. Toda la reposición de los remates de los pináculos y de la balaustrada superior de cantera, que está encontrada en un estado deplorable también de polverulencia, no me sale esa palabra, de polvo viene, polverulencia, que la tenía totalmente disgregada. Y la reposición del águila, que se había perdido a través del tiempo, un águila de bronce en la parte superior. Una reestructuración general de la losa de azotea, que se hizo obviamente con el apoyo de lo que comentábamos, la fibra de carbono, que nos permitía el poder incorporar a través de esta tecnología contemporánea sistemas de reestructuración poco invasivos o cero invasivos, que en un momento dado pueden tener un costo mayor, pero que a la larga sale más barato porque se simplifica el tiempo y el trabajo que se lleva a cabo. Todas las azoteas de la parte del 5 de mayo se tuvieron que reestructurar porque ya no tenían la capacidad suficiente para sostenerse, y fue a partir de la fibra de carbono que se logró rehacer esto. La alternativa era demoler todo y volver a construir una losa de concreto con una losa tapa de la azotea y del entrepiso, lo que hubiera sido un trabajo muy complejo, muy caro y sobre todo muy agresivo para el inmueble a la hora que se somete a una demolición tan generosa como la que se hacía falta. Se rehizo totalmente la azotea, pero haciendo uso de esta tecnología poco invasiva, que nos resultó muy favorable para poder reducir los costos y los tiempos de trabajo de restauración. Aquí vemos otra vez las tomas que se hicieron para determinar, de hecho, las dimensiones que debía de tener el remate. El águila respectiva tenía que tener un remate de acuerdo a lo que podíamos ver en los grabados de la época. Otra de las partes importantes de la intervención de la restauración, además de lo que fue el tratamiento de las fachadas, fue el tratamiento del pasaje central que comunica la calle de Monte Piedad con la calle de Palma. Es un pasaje
que ya se encontraba muy deteriorado. Como podemos ver en las fotografías, era ya muy rebasado, tenía un piso de granito artificial y estaba muy oscuro y la gente temía mucho en pasar de un lado a otro por la oscuridad que se vivía en el interior. Sin embargo, la entrada a la parte del empeño de las joyas, cuando una parte está oscura y es donde uno va a ir a empeñar sus joyas, es cuando creo que es más temor da entrar a este tipo de pasajes, sin luz. No que sea muy peligroso las del centro de la ciudad. Es parte de la manera que tenían la zona del centro, totalmente descuidada en sus materiales. El tesón también muy desfavorecido en sus condiciones. Y así lo encontramos así de oscuro, con techos de distintas alturas, con materiales expuestos y con gran deterioro en todos sus acabados. Luego también, en parte de los trabajos de restauración, fueron dos de los patios más importantes del monumento. Uno pequeño que utilizaban para recibir a las personas que hacían su primer ingreso de algún bien para empeñarlo. No que yo haya ido alguna vez a empeñar algo, pero sí tenía acumuladas también una serie de improvisaciones de diseño y muy desafortunadas a través del tiempo que hubo necesario, como yo les decía al principio, con la máxima que comparten los agustinos con nosotros, de que lo primero que hay que hacer en una restauración es retirarle todo lo que sobra, ¿no? Y creo que por ahí se empieza y se gana mucho retirando lo que le fueron agregando el tiempo y el mal gusto. Aquí tuvimos que hacer un retiro de ese vitral y se colocó una techumbre retráctil. Yo tenía agregados también del siglo XX, una serie de celosías que tenían cierta calidad, o sobre todo ya tenían cierta antigüedad, y se hubo que restaurarlos y dejarlos como parte de la memoria histórica del inmueble. No puede llegar uno a retirar absolutamente todo. Algunos de los restos del pasaje que se rehizo, creo que ya había pasado esta. Va de nuevo. Ahorita veremos unas fotografías de cómo quedó mejor. Pero las condiciones eran deplorables. Aquí vemos parte de los trabajos de restauración de la parte de la balaustrada y de los remates de los que tenía la azotea, que están totalmente deteriorados, a punto de colapsarse. Es el patio principal, donde también tuvimos que hacer uso de la fibra de carbono, porque se restauró toda esta zona que es el patio más importante del edificio. Se colocó el vitral, se inauguró recientemente. Y era muy problemático también por la situación del terreno donde se encuentra y porque, como yo les decía desde el principio, es la suma de varios edificios que se conectaron en un momento dado y que forman ahora el conjunto de la sede de Montepiedad. Entonces realmente están sobre distintos suelos, sobre distintas arquitecturas mesoamericanas que todavía tienen en la parte inferior. Estamos pegaditos a la catedral, cerca del Templo Mayor, entonces obviamente todavía hay muchas partes en el subsuelo de la arquitectura prehispánica, lo que hace que tenga distintas resistencias el terreno en distintas partes de un edificio tan grande. Entonces eso le ha acarreado un problema gigantesco y aquí nos causó una situación muy extraña, que si las columnas, que lo único que se hizo fue rehacerlas porque ya estaban en muy mal estado, se hicieron con una mejor calidad, con una mejor cantera de mayor resistencia. Sin embargo, en los temblores que hubo hace poquito, muy seguidos, se presentaron algunas fracturas que no esperábamos y que nos hicieron tener que reaccionar en el sentido de qué se podía hacer estructuralmente para que no peligraran por la posibilidad del colapso. Se volvieron a hacer, se hicieron estudios y efectivamente la resistencia de la cantera era mayor
que la que había tenido antes. Total, mientras estábamos trabajando volvió a temblar, volvió a haber problemas. Aquí estamos retirando las columnas que habíamos colocado. Como pueden ver, tienen 2 vigas de acero que están deteniendo la estructura, porque si no quitamos la columna y no tenemos la luz, se nos va a ir para abajo. Entonces se está retirando poco a poco antes de volverse a colocar la nueva. Y se rehizo totalmente. Son varias columnas las que hubo que cambiar. Se revisó la cuestión de la cimentación y la cimentación no tenía ningún problema. Estaba tan sólida como cualquiera de las cimentaciones de las otras columnas. Así es que por ahí no era el problema. Entonces no supimos realmente cuál fue la situación, pero tuvimos que tomar las medidas necesarias para que no volviera a suceder. Aquí estamos colocando ya la nueva columna. Las viguetas de acero están deteniendo el entreeje en tanto se hacen los trabajos. Aquí se ve cómo lo están hincando la parte del basamento de la columna, de una de las 6 columnas que hubo que reponer. Se ve el trabajo de los canteros siempre tan minucioso, tan importante. Ahí pueden ver los elementos de machimbrado de las columnas. Y eso empezó, al principio empezó a tener problemas porque las vigas de madera que se reposaban en los capiteles estaban cargando de manera asimétrica sobre la columna, por lo que tuvo que hacer en la parte alta del basamento del capitel unas placas de neopreno para que pasaran la carga de manera homogénea y no fueran a causarle pequeñas cortaduras a la columna, que es lo que pudo haber sucedido. Aquí están por transportar uno de los discos, de los anillos de la columna que está esperando su colocación. Como pueden ver, ya veíamos que la cantera pesa enormemente y es muy difícil de transportar. Aquí están haciendo la colocación del último tramo. Aquí se ve cómo están colocando la placa de neopreno en el área de la parte alta del capitel para poder repartir uniformemente la carga de la viga de acero que está en la parte superior. Aquí vemos ya que vuelve a temblar el 22 de abril cuando estamos trabajando justamente y nos vuelve a causar problemas de cuartaduras verticales en las columnas, con las cuales hay que intervenir una vez más. Y es cuando decimos utilizar el sistema de la fibra de carbono. Se ve cómo colocan la fibra de carbono, que es como si le pusieran un abrigo alrededor, que maravillosamente resuelve el problema de la estabilidad de las columnas sin mayor complicación. La fibra de carbono se pierde con el aplanado que se le pone. Como es tan delgado, no causa mayor problema. Aquí se ve la fibra de carbono y la colocación de la parte superior de la columna. Ya quedó, y ahora sí que tiemble porque quedó perfectamente asegurada. El espacio es un espacio muy interesante que, como yo les decía, es parte de varios espacios que se conjuntaron a través del tiempo, pero este patio forma parte de un patio que era mayor y finalmente se readecuó de esta manera, y eso puede ser lo que esté causando que tenga problemas de estabilidad, problemas de movimientos extraños, además de la fragilidad del terreno de la zona. El espacio es muy interesante, es el espacio principal donde se hacen las transacciones. Que, como yo les decía, la rehabilitación del edificio es muy grande, no solo desde el punto de vista arquitectónico y histórico, sino desde el punto de vista tecnológico, porque quedó toda la operación del empeño de las joyas quedó totalmente sistematizado con robótica de alta tecnología
que hace que toda la operación sea muchísimo más eficiente, mucho más rápida por si quieren ir a empeñar algo. Aquí estamos trabajando en el pasaje este que es de las pocas últimas cosas que estamos haciendo ya después de 4 años de estar trabajando, que no nos queremos ir porque pues, está dura la chamba, pero ahí seguimos trabajando y afortunadamente seguimos con cosas interesantes que hacer, y una de ellas es retomar el pasaje este ya tan devaluado con el tiempo, que está quedando muy interesante sus nuevas condiciones. Si tienen oportunidad de pasar por ahí, pueden atravesar sin grandes riesgos más que los normales. Seguimos trabajando en el pasaje comercial. Esto fue muy reciente, yo creo que es la semana antepasada. Todos los techos se recuperaron a sus características originales, eran techos de viguería con duela de madera en diagonal. Los problemas que tenía el pasaje de cuestión de cantera, que estaba muy deteriorada y que tampoco le habían intervenido, porque empezaron con la idea de primero restaurar las fachadas, y ahí se fueron yendo poco a poco hasta que llegaron a la idea de hacer una reparación integral, lo que los llevó a tantos años y tanto gasto, pero valió la pena porque es el edificio matriz de la institución, y es la institución que más negocios en ese sentido hace en toda Latinoamérica, tomando en cuenta que no es una institución lucrativa, sino es de beneficencia todavía. Quise en los trabajos finales de últimos detalles de los junteos de la cantera. Algunas cosas que nos quedamos todavía medio contradictorias de la parte del pasaje, que estaban, como fue parte de varias casas, como ya les dije 30 veces, resulta que hubo que reparar todos los elementos que se quedaron ahí, metidos en el proceso de la construcción, pero que estaban en una situación crítica. Con el nuevo techo que se le colocó, que básicamente permite que la luz entre, ya no siente uno que está entrando a un túnel, sino entra uno a un pasaje de luz que lo hace todavía mucho más interesante y más seguro. La habilitación de los pretiles que ya estaban también muy deteriorados. La reconstrucción de las bóvedas escarzanas de fibra con viguetas de acero y con lámina de zinc, que estaban también muy deterioradas, y la administración decidió que se restauraran de acuerdo a lo ortodoxo, así es que recurrimos a los mismos tipos de sistemas constructivos para que no se alterara su característica de originalidad. La parte de la azotea, que ahora se está convirtiendo en una terraza para tener un restaurante de especialidades con vista al Zócalo. Parte de lo último de la parte del pasaje, que todavía tenían problemas de piedras que están fracturadas con los últimos temblores que ha habido en la ciudad, que le causan especialmente daño a esta parte del centro. Esos daños tan recientes ya se terminaron de corregir. Son las últimas participaciones que hemos tenido. La última fue en la última marcha que pasaron por ahí, por no sé cuántos grafitis dejaron en la fachada de todo el 5 de mayo y luego todo Palacio Nacional, así es que ahí tuvimos que seguirnos con ese trabajo. Recuperación de los elementos decorativos. Aquí está el elemento que dice que Pedro Romero de Terrero Silva es el fundador del Nacional Montepiedad. Ya como finalmente quedó el mueble. Es parte del pasaje otra vez ya restaurado. Se ve el recinto ya liberado de sus salinidades que tenía por las humedades que se le habían acumulado a través del tiempo. Las partes de la cantera ya limpia y restaurada, los pisos nuevos y las circulaciones totalmente adecuadas a las personas con discapacidad, la madera recién tratada, las distintas entradas de luz, la iluminación natural y artificial, que hace que el pasaje sea un elemento interesante. Con eso terminamos con ese inmueble y pasamos al
Hospital del Divino Salvador del Mundo. Nos vamos varias cuadras de ahí, en la calle Donceles. Es un monumento neocolonial que se construyó apenas unos años después de la Revolución. Lo que es increíble es que estos edificios son edificios del siglo XX y resulta que la mayoría de los edificios del centro histórico son del siglo XX. Y como son neocoloniales, se va uno con esa idea. Pero son neocoloniales, aunque sus antecedentes son de varios siglos atrás. El movimiento popular demostró que los estilos importados de Europa ya no tenía mayor significado, y entonces en la Revolución deciden instrumentar esta nueva arquitectura por considerar que es una arquitectura nacionalista. Y en medio de esta pluralidad de visiones aparece la visión encabezada por José Vasconcelos, un gran nacionalista que exaltaba los valores autóctonos de la arquitectura de hoy llamada neocolonial, inspirada en la tradición indígena y en el mestizaje. Y lo tiene muy presente para la construcción de edificios como el caso de este, que fue de la beneficencia pública y acabó eventualmente siendo el Hospital del Divino Salvador para mujeres dementes, donde fueron bastante menos de las que requieren ir. El origen de esta noble institución se remonta al siglo XVII. De hecho, gracias al apoyo oportuno de los jesuitas, en 1691, a finales del siglo XVII, se hicieron de un amplio solar la calle de la Canoa, lo que es la calle Donceles ahora, en el cual edificaron en 2 años su inmueble, que es el actual. Aunque el arquitecto José Joaquín García de Torres, arquitecto académico de mérito, el más antiguo del colegio, digo, de la Academia de San Carlos, elaboró un proyecto para mejoramiento de ese hospital y planteó en su propuesta el convertirlas en pequeñas jaulas en las cuales vivían las enfermas en condiciones infrahumanas en cuartos individuales. Se vivían en jaulas y le hicieron cuartos. El arquitecto modificó el hospital sin alterar sustancialmente su estructura, construyendo en el fondo del tercer patio una sola hilera de jaulas, habitaciones exclusivas para las locas de alta peligrosidad. Al norte se construyeron 3 accesorias para ayudar a su mantenimiento económico, completando la fachada que hasta la fecha era de un solo nivel, pero para 1809 las reformas al inmueble están totalmente terminadas y el edificio ya contaba con 2 pisos, como se puede ver en la fotografía. A principios del siglo XX las enfermas se trasladaron del viejo Hospital del Divino Salvador del Mundo al recién inaugurado manicomio de la Castañeda. Fue hasta 1919 en el que se construyó en forma del edificio actualmente. La última intervención del edificio se modificó en un 80%, quedando nada más del edificio antiguo un 20% de algunos muros. Se usaron, como siempre en los edificios neocoloniales, los materiales característicos que son el recinto, la cantera de Chiluca, el tezontle y el azulejo de Talavera, así como el recinto rosa del Risco y negro de Chimalhuacán. La carpintería usada en el edificio que aún se conserva es en su mayoría de cedro, tallado en canceles, lambrinas y puertas. El edificio es un ejemplo único de arquitectura neocolonial que por su gran deterioro requirió tanto su restauración como su reeducación de uso. Y la reeducación de uso es muy importante y yo recalco mucho la refuncionalización de los edificios porque son responsables de muchas cosas que suceden en estos inmuebles y en su mantenimiento y en su conservación patrimonial. Resulta que el edificio está ahorita enfrente del Teatro de la Ciudad, ¿no? El Teatro de la Ciudad, junto al Palacio Legislativo, Esperanza Iris, exactamente, frente está ahorita, y es un inmueble muy interesante que, como pueden ver, su origen histórico es que la misma composición de 3 patios y aunque esté tan modificado, sigue manteniendo estructuralmente sus características. Al poco tiempo se le añadió un solar adicional y esa es la vista que tenía, muy parecida a la de hoy en día, pero aplanado, cuando una vista quizás en la época de la Revolución. En algún momento fue cuartel, después de la Revolución se utilizó como cuartel general de los militares, además de otros usos que tuvo, que le causaron enormes daños. En uno de los documentos encontramos que en uno de sus usos había tenido una variedad de usos muy raros. Tenía una serie de usos diversos que le habían dado en su momento. Como antecedente, pues, del inmueble que es ahora
ahora es parte de la Secretaría de Salud. Sin embargo, ya que hablamos de funcionalización, quisiera que viéramos qué es lo que puede pasar con un edificio que no se determina su refuncionalización de manera adecuada, porque nunca va a ser sujeto a que se restaure, porque nunca va a responder a los requerimientos, mientras lo sigan viendo con sus características de refuncionalización que no lo hace un edificio sustentable. Como dije anteriormente, es un edificio neocolonial que tiene los elementos característicos de este tipo de arquitectura postrevolucionaria, que tiene en su ideario el buscar la arquitectura, el mestizaje virreinal, y aparecen aquí los elementos característicos, pero ya transformados. Como es una etapa de transición, aparecen, por ejemplo, el recinto, tanto el recinto natural como el recinto fabricado con cemento. Aparece el tezontle, tanto el tezontle natural como el tezontle fabricado con cemento y pintado de rojo. Aparece la madera de cedro y aparece la madera de pino. Aparece la transición de los distintos elementos característicos a las nuevas condiciones del mercado y de la sociedad. Aquí podemos ver cómo el recinto se va curiosamente despintando, ¿no? Digo, el tezontle, en la parte superior era pintado de rojo, ¿no? Y manchando la cantera o concreto, en unas partes cantera, en otras es concreto. Elementos decorativos de la época y otros de ahí del centro. Y hablamos de la refuncionalización porque es el tipo de uso que le dan. Es el uso que tiene un inmueble de esa calidad, en el que se ve el cuidado con el que le hacen las instalaciones, el que decora los espacios, el que pone el sistema de antiincendio. Esa es una calidad. Este cuarto que va dedicado a la América seguramente. Un edificio de esa categoría, de esta clase, que no pueda tener mejores condiciones de uso, pues lo condena a seguir lo que está. Luego el archivo histórico, no tiene un extraordinario cuadro al fondo. Y aparentemente es gente con cierta cultura, porque hay un cuadro donde aparece Juan O'Gorman. Esos cuadros están arriba de una moldurita. Ahí está el cuarto de la América otra vez, utilizado para guardar propaganda. Una exposición fotográfica, también una parte de la galería, así como tenemos la galería aquí, tiene su galería ahí. Es increíble que la Secretaría de Salud tenga un edificio que le dé este uso, ¿no? Nos contrataron, hicimos un proyecto muy interesante para hacerlo una unidad de seminarios, y hicimos toda la restauración de la parte del segundo piso, y con salones tan grandes y tan interesantes como los de Palacio Nacional. Sin embargo, nunca se llegaron a ocupar. Se siguen teniendo este tipo de usos, por ejemplo este que es seguramente todos los viernes a las 6 de la tarde. Aquí con la de contabilidad, que siempre es tan accesible. Es increíble que sigan teniendo pero por gusto en el arte no hay problema. Frente Nacional de Lucha de Jubilados, y todavía tienen ganas de luchar. Jubilados y pensionados, Frente Nacional de Lucha. Lucha es la chava esa. Luego tienen una parte donde van los viejitos de la Secretaría de Salud, que les prepararon porque pues son muy conscientes de la necesidad de que estas personas que dedicaron su vida al trabajo pues tengan alguna recompensa, y les ponen este saloncito donde bailan. Tienen que subir por esa escalerita y tienen que medir menos de 1,50 para poder bailar danzón ahí adentro. Todo esto es increíble porque fue parte del estudio que hicimos para la hora de hacer el proyecto. Este sí está más o menos razonable, fuera de que la escalera tapa la mitad de la vista. Por eso hablamos de refuncionalización, porque espacios tan interesantes en un edificio de tanta calidad, de tanta categoría, para bailar danzón, me cae que... Cárdenas, pero esto es reciente, ¿eh? Cárdenas no.
Luego hicimos ahí una revisión, tenemos en todos los planos del estado de deterioro en el que se encontraba, sobre todo el que se ganó las palmas fue el triángulo que ponen encima de la cantera para el tubo de luz. Increíble la canaleta esta que le da la vuelta a la cantera para no lastimarla. Y el deterioro propio de los materiales sin ningún tipo de conservación, lo que hablamos hace rato, que había 3 tipos de intervenciones en los que se define la restauración, que es la conservación preventiva, que es la que debe operar siempre, la conservación ejecutiva y la restauración. Todo debe quedar en la preventiva, ni siquiera debe pasar a la ejecutiva, y de ahí menos todavía a la restauración. Si hay el interés y los recursos y la mística y digamos la cultura de la conservación y del mantenimiento, no es necesario más que hacer una rutina de conservación que impida llegar a grados máximos de gasto y de dispendio. Quizá el tezontle naturalmente de cemento. Hay unos elementos que no sabemos si son de concreto, de cantera o de las dos. Parece cantera exfoliada. La madera así un poquito retrasada en mantenimiento. Es el estado de deterioro en que nos encontramos. Son deterioros que ya fueron reparados en su momento, mal reparados, y que se volvieron a deteriorar. Hay algunos elementos decorativos de la época en que era el hospital. Aquí no entiendo cómo hicieron para destruir la cantera del marco de la puerta. La hornacina también ya muy dañada, sin elementos arquitectónicos, ya se han ido desprendiendo, no han sido recuperados. Los pequeños remates también a punto de colapsarse. Si va uno elemento por elemento, todo se encuentra en estas condiciones. Aquí tenemos en algún lado, el edificio ya lo encontré en un momento, pero la verdad necesitamos como media hora para encontrarlo otra vez. Es como buscar a Wally. ¿Dónde está el edificio? Los elementos característicos del edificio, los ornamentales, también con grandes daños que no se han recuperado a través del tiempo, se han mantenido así. Aquí están de lejos, pero si se acerca uno más, ve los grandes deterioros. Yo no sé qué tienen los electricistas con el patrimonio arquitectónico que tienen. Es algo personal porque todas las instalaciones tienen que colocarse en los lugares más indignos. Bien, por ejemplo esto, ¿no? ¿Qué le costaba pintar la canaleta de otro color? Es increíble que no puedan buscar recorridos menos agresivos. Aquí también las instalaciones quisieron pasarlas por donde no se ven. Si cierran uno los ojos tantitos y las vemos. Les digo que es algo personal de los electricistas. Ahí va la tubería. ¿Por dónde meto el poliducto? Pues ahí búscale. Ah, mira, ya vi por dónde ahí cabe, perfecto, perfecto. Ni se nota. Lo que es trágico es que casi está la mayoría de los edificios en los que llegamos a trabajar, con esas características de falta de interés y de falta de mantenimiento. Los vitrales ya se perdieron sus diseños originales y ya nada más quedan ahí unos residuos.
también algo. Lo bueno es que la señalización está muy bien puesta. Zona de seguridad, ese no se ve tan seguro esa. Ya es parte del proceso de restauración que se lleva a cabo. Parte de la funcionalización que les decía yo. Entonces se retiró, toda esa parte está restaurada y quedó con los salones extraordinarios para cuestiones de reuniones de la Secretaría de Salud, pero todo lo demás estaba igualito, la parte de la América está igualita. El proyecto de restauración fue que se alcanza a ver, no se alcanza a mover muy bien, pero se hizo todo el planteamiento para que todas las áreas tuvieran su ubicación adecuada y los espacios recuperaran sus características originales. Es un edificio inmenso, con una serie de un potencial para instalaciones. Esto tiene muchas áreas que son parte del programa arquitectónico. Toda la parte que viene en la parte alta, que tiene mesas de juntas, es parte de la unidad de seminarios que se llevó a cabo hace varias administraciones, pero creo que nunca se inauguró, pero tenía potencial para hacer una unidad de seminarios que ya quisiera con cualquier institución tenerla. Nada más con la pura mesa de más de 50 personas de la esquina, en espacios de unas dimensiones extraordinarias, de gran utilidad. Los dibujos que nos encontramos en los archivos que tienen que ver con el hospital, con el manicomio. Esto tiene que ver con el manicomio también. Elementos que se conservan todavía de la época de cuando era hospital para dementes. Fernández de Ceballos. En fin, trabajamos en aquella ocasión hace ya varios años con la colaboración de nuestro gran amigo Gerardo Oliva, porque se requería hacer una techumbre para poder darle uso a estos espacios. Y una propuesta de Gerardo Oliva muy interesante para meter un recubrimiento, poder utilizar los espacios ampliamente. Son varias propuestas que hizo en su momento, nunca se llegaron a realizar. Modelos de estudio que nos presentó en su momento. Eran 2 patios que se techaban, nunca se techaron, creo que pasé el otro día y los techaron. Está horrible lo que hicieron. Pero los proyectos que se hicieron aquí en la facultad de primera no se llevaron a cabo. Proyectos muy bien realizados y muy completos, muy depurados, hasta con los materiales y los renders. Con los materiales que iban a utilizar la membrana adecuada para el proyecto. En fin, básicamente es en lo que consiste ya los trabajos restaurados del inmueble. Recuperados los elementos decorativos, fundamentalmente de la fachada y de la planta alta que da a la calle. En las próximas sesiones presentaremos otros trabajos profesionales de conservación, que sean verdaderas obras maestras de la arquitectura que han vuelto a nacer y que nos demuestran que la transformación de nuestro patrimonio construido puede bien modificar comunidades y lograr con esto su objetivo fundamental, que es realmente el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario? Habló mucho sobre la fibra de carbono. Me gustaría saber un poco más sobre cómo es el manejo de ese material, ¿no? Porque lo utilizó, por ejemplo, para absorber cargas en los tambores de las cúpulas, pero igual se manejaba como un recubrimiento para las columnas, ¿no? Para absorber la flexión.
y que Sí. las cúpulas, las columnas no se abrieran, no estallaran. Es realmente un sistema constructivo extraordinario, tiene muchos usos, desde como un masking tape con un grosor mínimo de 3 milímetros, que sirve para algunos detalles estructurales, hasta grandes placas, tiene realmente unas más gruesas, unas como soleras, tiene muchos productos que se van adecuando a las necesidades de la estructura, porque su uso no nada más es en la industria de la construcción, tiene usos industriales muy importantes, usos también en empresas, en presas, quiero decir, en obras hidráulicas, en obras de grandes puentes, que cuando hace uno el estudio de lo que se ahorraron, que te costó carísimo con la fibra de carbono, pero si cuenta uno lo que se ahorraron por la construcción del puente que hubieran tenido que demoler, realmente es un acierto utilizar la fibra de carbono, pero sí tiene una versatilidad impresionante que yo siento que todavía le falta explorarse más a fondo, pero sí hay mucho que hacer todavía con eso. No, es la resistencia a la tensión, sí, y a la compresión, depende de cómo la uses. Exactamente, pero con distintas fibras y con distintos calibres y con distintas presentaciones, que yo creo que lo que hace falta es ingenio y conocimiento del material para darle más uso y sacarle mayor provecho. Yo he estado pensando traerlo en estos días a la gente de Ciba Geigy, o no sé qué es la compañía, para que vengan a dar una conferencia, porque verdaderamente es muy interesante y es importante que la gente conozca su potencial de manejo. Yo quiero saber cómo resolvió las bajadas de agua ¿De cuál? de los 3 edificios. Casi todos eran gárgolas. ¿Gárgolas? Sí, no hay mayor problema. Y donde estaban las bajadas de agua pluvial eran aparentes, o sea, no hubo mayor problema, eran parte de la decoración. Buenas noches. En los muros laterales del ex templo de San Agustín de México, con los lunetos, ¿qué procedimiento tuvieron de hacer? Si puede ampliar la explicación sobre la intervención en los muros laterales del ex templo de San Agustín. Gracias. Bueno, realmente nuestro trabajo ahí fue muy dirigido, como se dividió entre varias compañías, nos tocó nada más una parte del contrato de reestructuración que requería en su momento el inmueble, y nada más nos tocó la parte de la corrección de la cúpula y de la bóveda. Básicamente no tuvimos que ver con los muros, sino exclusivamente con la azotea de la bóveda, la parte baja de las filtraciones y la parte de la cúpula. Hasta ahí llegó nuestro trabajo en esa aventura. Y en ese trabajo de reestructuración de la cúpula y de los arcos, solamente se llevó a cabo mediante las grapas que se le puso y la inyección del concreto y estos aditivos para evitar que se siguieran disgregando las dovelas, o también se hizo un trabajo de nivelación. No, paralelamente, es que fueron varias compañías constructoras que trabajaron al mismo tiempo. Y sí, un trabajo muy importante en la cimentación, y como comenté también hicieron una junta constructiva que hacía falta, que causaba muchos problemas en la nave. Sí. A la hora que se hizo la junta constructiva, independizó los esfuerzos y se hicieron mucho menores los daños que se causaban. Los materiales, por ejemplo, hablas de la cantera gris Remedios, ¿esa todavía se consigue? ¿Es de buena calidad? Sí. Esa es una pregunta. Bueno, igual el tesontle, o de dónde se está consiguiendo. Y la otra es, en las bóvedas que hiciste, ¿todavía se usa, por ejemplo, alumbre y jabón para impermeabilizar? Bueno, son dos preguntas. La primera, sí se consiguen la cantera, se consiguen, cada vez más difícil conseguirla, pero hay lugares, los canteros tienen sus secretos y los divulgan si los contratas. Pero sí, desde luego se consigue, y muy escasa, sobre todo la púlpito del diablo, que es la que se usó para el Monumento de la Revolución, para la columna de la Independencia, para el Ángel de la Independencia, yo sé que es la misma. Para muchos inmuebles de gran importancia se utilizó el púlpito del diablo, pero ya prácticamente se acabó. Solo conseguimos para el Monumento a la Madre
gracias a que el cantero, te digo, tuvo a bien conectarse con un compadre que tenía una cantera de este tipo de material y la conseguimos, pero era difícil. ¿La otra cuál era? La impermeabilización con alumbre y jabón. Sí, se sigue usando, desde luego se sigue usando, sí. Es muy buena y muy barata. En el último inmueble, ¿cuál hubiera sido el criterio de restauración, por ejemplo, para ese muro que parecía tezontle pero que no era tezontle? No, el criterio de restauración es restaurarlo tal como estaba, con imitación tezontle en cemento, porque era una respuesta al momento histórico. Cuando cambió el uso, por ejemplo, del acero, de la cantera, de la estructura de piedra que hacían las columnas de cantera con sus capiteles, y empezaron a utilizar el acero como columnas, lo primero que hicieron fue ponerles capiteles como si fueran jónicas o cualquier cosa, cuando no era necesario. Es que cuando pasan de un sistema a otro, hay una transición muy importante, y esa transición se dio cuando dejaron de utilizar los materiales neocoloniales y empezaron a utilizar el cemento, y luego agarraron una una fiebre impresionante por utilizar cemento en lugar de cantera. Luego ya como que se civilizan y empiezan otra vez a usar la cantera en donde vale la pena, ¿no? Pero sí es parte de la identidad del inmueble, hay que conservarlo. Pues muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, muchas gracias.